Hola, lado de cosas, cuando la noticia de la vacuna del enemigo Reino Unido de la Gran Bretaña, al cual el gobierno argentino se somete como factoría viral, está produciendo daños en los conejillos de India humanos en lo neurológico. No puede hablar ya el presidente de nada que tenga que ver con la pandemia. No saben ni les interesa hablar del tema. Podría ser una falla en la conducción política de la cosa, pero es mucho más grave. Si pensamos que la condición sanitaria de la cosa está en manos de alguien como Ginés González García, que ha mostrado una ineptitud suprema siquiera para entender al virus, imagínense esperar soluciones de parte de semejante señor. Mucho menos podemos encontrarle un sentido a los informes diarios de Carla Bisotti y su circo, que tiene como estelares a la payasa Filomena y a Lucas Lespivis Grimson. Este último mostrando que el servilismo estatal hasta el ridículo es una tradición en su familia. Pero ya más tarde nos ocuparemos del antropólogo y censor digital del Estado Alejandro Grimson. Antes de que nos perdamos en el vértigo de la pauta, les brindamos a continuación el citado spot presidencial que, pensando en nuestro píloro, han resuelto que sea más corto y sin la presencia de los tres chiflados. ¡Vamos a las imágenes! A partir del diálogo constante con los expertos y con los gobernadores y gobernadoras de todo el país, hemos decidido sostener las medidas de cuidado hasta el domingo 11 de octubre. Las autoridades locales seguirán siendo las que determinen qué nuevas indicaciones van a disponerse en cada territorio. Pero es necesario insistir, la pandemia no permite descuidos. Aunque la Argentina sigue mostrando buenos resultados en el contexto regional, en América el COVID-19 continúa en aumento y la Organización Panamericana de la Salud llamó la atención porque la ciudadanía comienza a relajarse. Por eso, tenemos que estar más atentos que nunca. Al inicio de la pandemia, el problema estaba focalizado en el área metropolitana de Buenos Aires. Hoy, en esta región, la curva de contagios es alta pero estable, y la ocupación de camas de terapia intensiva es del 67,3%. Estos datos no nos permiten relajarnos. Pero el mapa cambió. En mayo, las provincias representaban apenas un 7% de los nuevos casos. Ahora representan el 49,2%, casi el mismo porcentaje que el AMBA. Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Tucumán, Salta, Neuquén y Córdoba son las provincias que más casos acumularon en los últimos 15 días. Además, 8 de estas provincias muestran una alta tensión en su sistema de salud. Por eso, desde el Gobierno Nacional recomendamos incrementar las restricciones en forma transitoria para disminuir la circulación de las personas y reducir las posibilidades de contagio. El aislamiento temprano y el compromiso de la sociedad nos permitieron fortalecer un sistema que no hubiera sido capaz de dar respuesta. Gracias al esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, todos los días salvamos vidas. Por eso tenemos que seguir cuidándonos. Y podemos hacerlo si evitamos reuniones en espacios cerrados. Y cada vez que salimos cumplimos con 3 simples indicaciones. Usar barbijo casero, respetar la distancia de 2 metros y lavarnos las manos con frecuencia. La pandemia nos enseñó que cuando nos unimos en lo importante, obtenemos mejores resultados. Cuidarte es cuidarnos. Argentina unida. Argentina Presidencia. Así como no se le pueden pedir peras al olmo, tampoco debemos pedirle nada que no sea hipocresía al gobierno de los Fernández. Esto ya se sabe que es así, y pensar otra cosa es ser un simple siervo de los poderosos o un perverso ingenuo como el 90% del electorado nacional. Lo único que en el anuncio hecho por la locutora del Sport resulta cierto es que todo sigue igual hasta el 11 de octubre. Lo evidente es que no saben ya cómo decirnos que mintieron, mienten y mentirán. Y prueban suerte con un anuncio corto poniendo una locutora, porque sabemos que la palabra de Larreta, Fernández o Kicillof está más devaluada que el peso argentino. Y hablando del peso y del dólar, que para Alberto Fernández era razonable a 70 pesos, hoy está más de 140 y en su desfachatez intentará demostrarlo como doblemente razonable. Desde los comunicadores y troles gubernamentales dicen que lo de ellos no es ni fuga de divisas ni cederle reserva a los mayoristas de la especulación. Como siempre somos el pueblo y la gente los que no entendemos que esto no es un vaciamiento de reservas en dólares, pero tampoco pueden explicarnos qué diablos es si no es eso. Si compras $200 o querés comprar un departamento, sos un delincuente.
Ahora, los seres repugnantes a los que sus siervitos de Estado le dan los dólares en el cambio de mano, les suma millones. Ellos son patriotas, nacionales y populares, y coso. El super cepo se viene firme y con todo. Sabelo, la Argentina no sos vos. Son los de arriba y los intereses a los que sirven. Compraste asado y te dieron polenta. Te estafaron, y lo sabés. Pero muchos también lo sabían de antes, que el objetivo era seguir sirviendo a los poderosos. Y hoy se les clavó tanto la gorra en el cerebro que pretenden que los que lo ven claro son el problema. Mucho peor que un pata negra es mucha militancia transformadora que se ha vendido a la gorra por unas monedas y unos cargos. Era de prever que si perdieron la dignidad hasta en el nombre, la vergüenza iba a ser un lastre que los iba a impedir avanzar, y la decencia algo que también les iba a poner muchas trabas en su sideral avance. Ya no se fijan en gastos en su alcahuetería máxima. Un grupo de partidarios del gobierno, nucleados en la llamada Iniciativa por el Resguardo de los Derechos Humanos COVID-19, luego de una reunión por Zoom, emitió una carta al presidente Alberto Fernández en la que se dedican a ensalzar una gestión que ellos aseguran defiende los derechos humanos básicos y que le echa a la gente la culpa de la ineptitud del gobierno para parar al virus. La carta fue publicada con el mismo texto de reseña tanto en Página 12 como en la agencia estatal de noticias Telam. Una tercerización de las loas que los de arriba suponen creíbles para la población y que a continuación le dará lectura a nuestro amigo el Heraldo Furioso. La Iniciativa por el Resguardo de los Derechos Humanos COVID-19 envió una carta al presidente Alberto Fernández en la cual manifestaron su preocupación por la expansión del coronavirus y pidieron al Estado Nacional que transmita la gravedad de la actual situación, a los gobiernos municipales y provinciales que acompañen la situación sanitaria nacional y a los ciudadanos a realizar una solidaria retracción de movilidad. Desde el primer día lo acompañamos en su convicción de defender la salud y la vida de todas y todos, comienza la misiva. Continúa. Nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra profunda preocupación ante la expansión de la pandemia por el COVID-19 a lo largo de todo el país, especialmente en las provincias de Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires y Cava, lo que ha producido un aumento incesante de personas contagiadas y de muertes, la mayoría de ellas evitables. Destacan que el derecho a la salud y a la vida son derechos humanos básicos, que su gobierno ha defendido desde el inicio de esta pandemia y que la previsibilidad y la evitabilidad de la propagación de COVID-19 son conceptos muy bien estudiados en nuestro país por nuestros científicos y científicas. Este conocimiento nos provee herramientas argumentales tanto para no naturalizar las muertes, como para tomar decisiones políticas trascendentales, las cuales deben resolver la desconcertante contradicción entre quienes salen a desafiar al virus y la situación que enfrentan quienes se enferman y las y los trabajadores de la salud en su lucha cotidiana por salvar vidas, señalan. Advierten que el país está frente a una catástrofe invisibilizada, donde los muertos no se ven y las familias lloran solas. Llamamos a los gobiernos provinciales y municipales a acompañar la política sanitaria nacional, haciendo cumplir estrictamente los protocolos de las actividades autorizadas y cesar en su reclamo en medios masivos de comunicación por libertades que nunca perdimos. Las muertes no son números, son personas, advierten. En su opinión, es momento de aplicar herramientas novedosas, desarmando el mensaje de regreso a fases anteriores que causa desazón y sensación de fracaso. Proponemos ofrecer mensajes de predictibilidad y planificación que permita a nuestra sociedad organizarse, sostiene y destaca que se conoce que la estrategia de aplicar restricciones selectivas, planificadas e intermitentes a la movilidad ha dado frutos en distintas partes del mundo. Y finaliza. Como dijo usted, señor presidente, la columna vertebral de nuestra república son los derechos humanos y por lo tanto el derecho a la vida. En este difícil momento que atraviesa nuestra ciudadanía, es imperiosa la acción urgente del Estado Nacional para insistir en una regulación del comportamiento social que derive en prevenir una enorme cantidad de muertes evitables. Casi una treintena de científicos, investigadores, representantes de organismos de derechos humanos, de los trabajadores y trabajadoras de la salud y de entidades gremiales de Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Río Negro, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires participaron de una conferencia de prensa federal que fue transmitida por YouTube para mostrar la realidad que están atravesando las provincias, en muchas de las cuales ya se produjo el colapso del sistema sanitario y la población está sufriendo sus consecuencias. La carta fue firmada por Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo línea fundadora.
Vera Jarach, Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina. Y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. También la rubrican los investigadores y profesionales Alberto Kornblit, Rodrigo Castro, Ernesto Kaufman, Elisa Estensoro, Franco Leonel Márcico, Rodrigo Quiroga, Jorge Aliaga, Natalia Rubinstein, Roberto Echenique, Daniel Feyerstein, Sol Minoldo y Soledad Retamar, entre otros. Además la firman el periodista Horacio Berbitsky, el matemático Adrián Paenza, los gremialistas Roberto Baradell y Daniel Catalano, Mabel Careaga, médica pediatra y de familiares de los 12 de la Santa Cruz, entre otros representantes de organismos de derechos humanos, gremiales y sociales. La agencia Telam la categoriza como policiales, confesión que no deja dudas del rol de este grupo que parece tan plegado al gobierno y que como él niegan que haya algún problema en la provincia de Buenos Aires donde, según la misiva, no hay reclamos ni por los derechos humanos ni por la salud. Un auténtico asquete y una muestra de los cínicos y botones que pueden ser los partidarios de la gorra. Una iniciativa por derechos humanos que soslaya las desapariciones, los suicidados convenientemente en comisaría y el gatillo fácil hace honor más a la categoría de policiales que le da a Telam a la noticia. Para estas señoras y señores, los derechos humanos están cuidados y no hay realidad que les haga cambiar de opinión o el grosor de la billetera, dependiendo del caso. Mientras tanto, en el Senado de la Nación, remueven jueces que investigan a la expresidenta de la Nación y buscan ampliar a los jueces adictos en muchos nuevos fueros penales. Las iniciativas de control abierto y desfachatado de la sociedad civil son fomentadas y presentadas con brillantina y perfume. Al menos le sirve para con su fanaticada que sale a batir el parche y evitar que la palabra lawfare se relacione con el gobierno actual. Hemos visto que la carencia de filtros de decencia es una pandemia que atrofia las neuronas de los seguidores de este gobierno. Pero las burradas del Senado no terminan ahí. El día 14 de septiembre, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión llevó a cabo una reunión virtual donde el senador Lorenzo del oficialismo planteó los riesgos de la libertad en Internet. Y para ello llevó a la comisión al antropólogo o antropófago estatal Alejandro Grinson, sí, el papi de los pibes. Además del ciberpatrullaje policial, el oficialismo necesita controlar a los ciudadanos en las redes sociales y penalizarlos para que la TV, gran perdedora de audiencia en esta cuarentena, pueda justificar su pauta y la que le pagan a sus comunicadores en la web. Parece que este tipo de ampliación de la censura en medios digitales tuvo efecto inmediato, ya que el Twitter oficial u oficialista del Senado subió esta pieza de terror lanzada por Lorenzo a las 15:42, borrándolo el tweet minutos después para ver si de esa manera podían tapar el papelón. También esta gente podó el video de la locución, quedando solamente esta libérrima versión oficialista del despropósito que les brindamos a continuación. ¡Vamos a las imágenes! Este tipo de ámbitos de discusión que son los digitales, que son los virtuales. Entonces, ahí está un poco la pregunta, porque parece que una Internet libre, abierta, democrática, inclusiva, también tiene sus riesgos cuando, digamos, la libertad no tiene un límite, como lo tiene en la vida cotidiana de cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo. Y ahí entramos en un debate que creo que esta comisión lo tendrá que dar en algún momento, que es regular o cómo regular plataformas digitales. ¿Hasta dónde llega el rol del legislador en un tema que creo yo, para mí, es imperioso ponerlo en debate como lo estamos haciendo ahora? Es tan burdo el ánimo controlador del gobierno que no pueden soportar ni los dichos de sus propios alcahuetes que quedan expuestos hasta a que la cínica de Patricia Bullrich les pegue. Mientras tanto, los séquitos gubernamentales fuerzan cualquier situación para tachar, suprimir y hostigar a otro por el motivo que sea, y luego salir a negar lo hecho, como en todo este gobierno que reprime, censura y le echa la culpa a un eje del mal cargado de odio y posverdad que me parece que solo pueden encontrarlo en el espejo. El expresidente Macri parece haberse reunido, o de hecho se reunió con unos intendentes del conurbano, y el oficialismo de Malvinas Argentinas mandó denuncia y logró que sea allanada la Quinta de los Abrojos, donde Mauricio Macri está pasando la cuarentena luego de su viaje a Europa. La excusa, seguro, viola el artículo 205 del Código Penal, que es el pichichi del lawfare kirchnerista. La expresidenta de la República salió por su cuenta de Twitter a denunciar un autoallanamiento, al que denominó como fake, y reprodujo el comunicado genuflexo y farsante del PJ bonaerense que lleva el cínico título de autoallanamiento de Macri, un montaje al servicio de la posverdad, que a continuación les leerá el Heraldo Furioso. Autoallanamiento de Macri, un montaje al servicio de la posverdad.
El pretendido allanamiento a la Quinta Los Abrojos de Mauricio Macri, ordenado por el juez Juan Manuel Culota, casualmente condiscípulo del Colegio Cardenal Neumann, como el expresidente, merece un análisis pormenorizado por varias razones, teniendo en cuenta la presentación y repercusión mediática que tuvo este experimento de connotaciones circenses. Primero y principal, recordemos que Culota fue designado, en forma irregular, juez electoral durante la gestión de Cambiemos para ejercer el control político directo de las elecciones de aquel año. Y, en segundo lugar, la denuncia contra Macri, por haber supuestamente incumplido el aislamiento obligatorio tras regresar de sus vacaciones europeas, no fue realizada por la Municipalidad de Malvinas Argentinas, conducida por el compañero Leonardo Nardini. Por lo tanto, el motivo procesal difundido en las redes sociales y en los medios afines al macrismo es falso. Los peronistas no andamos con gorra y uniforme soplándole a la justicia infracciones o delitos de nuestros oponentes, a quienes les damos pelea en la discusión de ideas y en las urnas. Considerando el origen espurio de la medida del juez Culota, no nos caben dudas que estamos ante una nueva operación político-judicial de un autoallanamiento tendiente a desacreditar al peronismo para colocarlo en la vereda de la persecución y de la intolerancia. Nada más alejado de la realidad. Los perseguidos por la intolerancia antiperonista renovada durante los 4 años de Macri han sido nuestros compañeros y compañeras, que debieron soportar el vejamen de la prisión preventiva justificada por la doctrina Irurzun. Y, fundamentalmente, nuestra compañera Cristina Kirchner, sobre quien descargaron todo el odio oligárquico y mendaz a través de jueces y fiscales prevaricadores. Lamentamos que la interna de la oposición comience a dirimirse mediante maniobras judiciales que buscan oxigenar el liderazgo decrépito de alguien que no se resigna a aceptar que otros dirigentes de su espacio sean más valorados que él. La oposición debería aprender que los partidos seleccionan a sus candidatos y dirigentes con métodos democráticos. Sin embargo, recurre al montaje de un autoallanamiento al servicio de la posverdad, olvidando que la mentira tiene las patas demasiado cortas y enseguida se la alcanza. Habrán escuchado las burradas de esta gente que suponen haberla hecho re bien y ser los más vivos del mundo. Hablan con total desparpajo de una mentira pergeniada por el macrismo con un juez de ellos para, según la impresentable conducción del PJ bonaerense, desprestigiar al peronismo. Y dicen que mienten los que dicen que el PJ de Malvinas tuvo algo que ver en la cosa. Los desfachatados aseguran que el peronismo no anda con gorra y uniforme. Eso es cierto. Los parapoliciales y alcahuetes de Estado no andan identificándose, y menos los troll y colaboracionistas del PJ en el ciberpatrullaje. Los impresentables cierran el comunicado diciendo que la mentira tiene patas cortas, demasiado cortas, y enseguida se la alcanza. Qué cierto sería ese cierre, aunque solamente hable de ellos mismos y no de otros. Tan es así lo de las patas cortas de la mentira, que se dio a conocer la denuncia original en la seccional segunda de los polvorines, y que en la misma podemos ver que el gorro iniciador de este lawfare de 10ª categoría es el secretario de Seguridad de Malvinas Argentina. La diarrea del PJ los lleva a no pasar 5 minutos sin que su mentira los dejen en ridículo. Cualquier abogado en Estados Unidos diría la frase "I rest my case" ante el carácter de gorra del PJ bonaerense y de cada funcionario de ese partido, que no tienen empacho en pegarse a las patrullas a las que le dieron todo lo que pidieron. Insistimos, aquello no fue una rendición, sino un plan con sus eternos socios de gorra y machete. Las imágenes que están viendo ahora son del partido de Quilmes, donde la gorra misma sale a custodiar una pintada de los pibis de la Cámpora, que es un auténtico asco y que cada vez están más serviles a la derecha. Y hasta aquí hemos llegado con el primer bloque de la emisión 31 del Irreverente. Quédate en casa, todo lo que puedas, no solo por la letalidad del virus, sino más bien por la letalidad de la gorra, porque la poli con aumento reprime más contento.